Buenos días, un cordial saludo. Somos el Complejo Educativo 14 de febrero. Mi grupo está conformado por Daniel Llanes, Valeria Padilla, Gabriel Llanes, Luis Ángela Mora, David Zapata y mi persona, Luigimar Gómez. Somos el grupo quinto año A. Estamos aquí con el profesor Oswaldo Llanes, cronista de Guarenas. Un cordial saludo. Venimos aquí a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Cuál fue el origen y fundación de Guarenas? Bueno, buenos días, compañeros, amigos. Bueno, las preguntas no son tan pequeñas, por la que ya está, no es tan pequeñita. Sí, como todo proceso fundacional, siempre hay versiones, ¿no? Sobre eso, y especialmente cuando es un proceso de fundación de una ciudad. Nuestra ciudad fue fundada en lo que se puede llamar la segunda etapa del proceso de poblamiento y fundación de la provincia de Caracas. Hubo una primera etapa de ese proceso fundacional de poblamiento de esta provincia, que era muy extensa. La provincia de Caracas abarcaba mucho más territorio de lo que hoy se tiene como Caracas, abarcaba prácticamente todo el centro del país y parte del occidente del país. Como ustedes saben, había también una división territorial que los españoles habían hecho, los colonizadores, político-territorial, que era de provincias, estaba conformada por distintas provincias, lo que hoy es Venezuela. El primer proceso, la primera parte de ese proceso poblacional y fundacional de ciudades, se inició inmediatamente después del proceso de conquista. Se inició el proceso de colonización, cuando ya la resistencia indígena es sometida, prácticamente sometida, ya hay, lo que queda son focos de resistencia indígena, y los conquistadores comienzan un proceso de poblamiento y de otorgamiento de las llamadas encomiendas. Las primeras ciudades que se fundan son ciudades para los blancos, los españoles peninsulares y sus descendientes que ya tenían acá estos colonizadores. Es decir, se funda Caracas, se funda Barquisimeto, se funda Cumaná, se funda el Tocuyo, se funda una serie de ciudades y todas llevan el nombre, generalmente, del nombre algo que tiene que ver con el santoral cristiano o católico y después el nombre del sitio. Por eso es que tú vas a ver, ustedes van a ver Santiago León de Caracas, Nueva Segovia de Barquisimeto, Andalucía, que es Cumaná, o también lleva la combinación de un nombre de una ciudad española con un nombre indígena. Esa es la primera etapa de fundacional y poblamiento para blancos españoles, que es decir, 1500 hasta 1600, y de una segunda etapa fundacional y poblamiento que se inicia en la provincia de Caracas a partir de lo que se llama una cédula real. Las cédulas reales era la forma que una especie de decreto del rey de los reyes españoles para gobernar, dictaba un decreto o una cédula real que era de obligatorio cumplimiento en todas estas tierras. Entonces el rey Felipe III emite una cédula real, primero en 1616, otra en 1619, donde ordena el proceso de poblamiento de estos territorios y de fundación de ciudades. En ese sentido, en la provincia de Caracas, el que era gobernador de Caracas, para ese entonces, la provincia de Caracas, un señor llamado Francisco de la Hoz Berrío, inicia ese proceso por toda la provincia, junto con la autoridad eclesiástica, que era Gonzalo de Angulo. En el proceso de fundación tenía que haber dos representaciones: la representación del poder eclesiástico, que en este caso era el padre de Gonzalo de Angulo, y se inicia un proceso de poblamiento, de reunir en las distintas encomiendas que están dispersas por la provincia en unos sitios específicos que se fundan como pueblo de doctrina. Los pobladores originarios estaban ubicados en encomiendas donde se trabajaban para un encomendero, que era la forma de explotación de la mano de obra que se producía en ese territorio. Entonces la cédula real, el mandato de Felipe III, ordena que esos pobladores dispersos, esa población indígena dispersa en las encomiendas, se junten en una localidad y se funde un pueblo con
con la función de adoctrinarlos en la fe cristiana. Como ustedes saben, y estos pobladores tenían su propia creencia, tenían su conjunto de dioses y creencias, y había que, según el criterio de la corona española y de la Iglesia Católica, adoctrinarlos en la fe católica, y para ello había que reunirlos en un sitio, en un pueblo, que se le llamaba un pueblo de doctrina, o doctrina simplemente. Y en ese sentido comienza ese proceso de fundación, y por eso es que uno ve que simultáneamente, casi simultáneamente, apenas con 2 días de diferencia, se funda Petare, se funda El Valle, se funda Santa Lucía, se funda Cagua, se funda Guarena, y así se van fundando casi apenas con 1 día de diferencia o 2 días, porque los conquistadores, los colonizadores, mejor dicho, van de un sitio a otro fundando un pueblo de doctrina. Así fue como nacieron estos pueblos. Las siguientes, ¿quiénes habitaban antes de la conquista? Obviamente hubo habitantes acá, esto no era un peladero, esto estaba ocupado por gente, ¿no? Por seres humanos que tenían, como ya dijimos, sus propias creencias, su forma de relacionarse para relaciones humanas, su forma de relacionarse para producir, para generar los bienes de consumo, y tenían toda su estructura económico-social. Ahora, el origen, según las investigaciones relativamente recientes sobre el origen de los pueblos caribes, que son los que ocupaban todos esos territorios, vienen del sur, vienen de lo que hoy es Brasil, fueron avanzando por toda la selva amazónica, llegaron a lo que hoy era nuestra estado Bolívar, toda la zona de la Guayana, y de ahí fueron hacia el norte, poblando toda esta parte norte de lo que hoy es Venezuela, y se extendieron hacia el Mar Caribe, lo que hoy es el Mar Caribe. Estas islas del Caribe también fueron ocupadas por estos pobladores, que a su vez se dividían en varias etnias, pero fundamentalmente la etnia central o el tronco étnico central es la etnia caribe, o el pueblo caribe. ¿Dónde proviene exactamente el vocablo guarena o huerena? Sí. ¿Y qué significado tiene para nuestros centros indígenas? Bueno, los pueblos caribes tenían varios tipos, ¿no? Dentro de la gran etnia caribe estaban los palenques, los Tumunza, los Chagaragotos, los Mariches, los Caracas, todos eran pueblos indígenas, pero dentro de la etnia caribe. Hay 2 versiones. Uno, que hay unos pueblos llamados, un pueblo que se hacía llamar Guarena, dentro de esa variante de pueblos caribes, entre los Chagaragotos y los Mariches, un pueblo que se hacía llamar Guarena o Huerena. Así aparece en una relación que hace un señor llamado Juan de Pimentel, una relación que hace de la provincia de Caracas y de Caraballeda, de Santiago León de Caracas y de Caraballeda, donde habla de los quienes ocupaban estos territorios, y habla de los Mariches, habla de los Palenques, habla de los Tumunza, habla de los Chagaragotos, y habla de, entre otros, de los Guarenas. O sea, ya hay un señor llamado, en 1521, menciona al pueblo Guarena. Hay otra versión que desde el punto de vista etimológico que dice que en la lengua caribe, guarena o guarena era cualquier tipo de hierbajo, de vegetación baja, o sea, monte bajito, ese era guarena. Y parece que en esta zona no había sino, eso es lo que se encontraba en el valle, y los habitantes le pusieron Nuestra Señora de Copacabana de los Guarenas. Como dije en un principio, cuando se fundan las ciudades, los colonizadores y la bautizan, colocan 2 nombres. El nombre que encuentran, o de originario, que puede ser de una planta o de un pueblo que ya lo ocupaba, y por delante le colocan el nombre de una vocación o de una palabra que tiene que ver con el santoral cristiano. Por eso es que se llama Nuestra Señora de la Copacabana, así como Petare se llama Dulce Nombre de Jesús de los Petares, y así cada uno va a tener un nombre. Lo que pasa es que en el tiempo ese nombre tan largo va a desaparecer y va a quedar simplemente el nombre más corto. En el caso, por ejemplo, de Santa Lucía, que eso tenía el nombre de Pariaguán, le pusieron Santa Lucía, y ustedes van a ver que en Pariaguán es un sitio actualmente en la zona de Anzoátegui, pues lo llamamos Pariaguán, pero que es Santa Lucía también se llamaba Pariaguán, porque estos nombres indígenas se van a repetir en varias partes de Venezuela. Y entonces, en el tiempo quedó fue Santa Lucía. En el caso de Guarena, en el tiempo quedó Guarena. Nadie dice, ¿dónde vas tú? ¿O dónde naciste tú? Yo nací en Nuestra Señora de Copacabana de los Guarenas, ¿no? Pero en los documentos de la época, sí dice eso completo. O si nacía en Caracas, decía, nació en la ciudad de Santiago de León de Caracas, o de los Caracas. Entonces, en el tiempo va quedando, porque la gente tiende a simplificar cuando habla, cuando nombra un sitio.
Nadie va a decir una palabra tan larga, simplemente dice Guarena. ¿En qué consiste el sistema de encomienda? ¿Cómo afectó directamente a los indígenas de nuestro valle? Bueno, el sistema de encomienda primero fue impuesto por los conquistadores. Se comenzó otorgándoles grandes extensiones de tierra a los conquistadores que participaron junto con Diego de Lozada en la conquista de todos estos territorios. Ya terminada la resistencia indígena o reducida la resistencia indígena, solamente quedaban pequeñas escaramuzas de resistencia, comienza la distribución de estas tierras, de lo que ellos llamaban las tierras conquistadas. Conquistada la tierra, comienzan a distribuirla entre esos conquistadores y sus familias. Y se le entregan bajo la figura de lo que se llamaba una encomienda, para que la explotaran como desde el punto de vista de la explotación agrícola y la cría de animales, pero necesitaban una mano de obra. La mano de obra que estaba ahí eran los pobladores indígenas, los cuales son víctimas inicialmente de un proceso de esclavización, trabajan bajo las condiciones de esclavitud, después una serie de bulas papales, de algunas bulas papales hacen que se consideren que no debían ser explotados. Acuérdense que para los conquistadores europeos, los indígenas no tenían alma, y al tú no tener alma, no eres un ser humano, eres prácticamente un animal. Entonces eran tratados como animales hasta que una mula papal, y después de una larga discusión, sobre todo una discusión entre un sacerdote llamado Sepúlveda y el padre de la casa, sobre la condición del indígena, se acordó, llegaron a un acuerdo en la iglesia, que si tenían almas, por lo tanto no podían ser esclavizados o maltratados, porque en la encomienda lo que estaban sometidos a un trabajo esclavo. Y además estos encomenderos tenían la obligación de adoctrinarlo en la fe cristiana, y eso no se estaba cumpliendo. Entonces la forma que ellos creyeron que podían ser doctrinados era concentrando las encomiendas que estaban dispersas por todo el territorio en un sitio que ellos llamaron pueblo de doctrina, porque estaban en la obligación de que esos pobladores indígenas concentrados ahí debían ser llevados a la fe cristiana. Okay. ¿Quién fue Margarita Gil y qué papel jugó en la conformación de la Hacienda Santa Cruz, una de las primeras de la zona? Bueno, Margarita Gil está vinculada a los conquistadores, a los hombres, precisamente a un señor llamado García González, que estuvo muy vinculado al proceso de conquista, de dominación colonial en la zona de la provincia de Caracas, un hombre muy vinculado a Diego de Lozada, y que se caracterizó por ser un gran criminal. Era conocido como uno de los que más empaló. Empalar era un sistema de castigo, de muerte, de tortura, que el ser humano era cruzado, atravesado por un palo, una vara, por cualquiera de sus dos orificios, ya sea por el orificio anal o por la boca, y el palo salía por uno de esos orificios. Por supuesto, la gente moría de esa tortura. Este señor era tan criminal como todos ellos, pero García González particularmente fue uno de los que más empaló gente, incluso muy cerca de Cagua, lo que hoy es Cagua, en el estado de Aragua. Hay un cerro que llaman el Cerro del Empalado, porque ahí empaló a una gran cantidad de indígenas. Y después también eran sometidos a empalamiento personas traídas del África, que eran esclavizadas, por los habitantes africanos, que eran esclavizados. Entonces, ese proceso de adoctrinamiento en la fe cristiana tuvo dos elementos. Por ejemplo, un elemento de la fuerza física, que era la obligación por la fuerza física, y el otro era por la vía del adoctrinamiento, del conocimiento de lo que son la doctrina cristiana. Okay. Por eso es que siempre está presente en las fundaciones un sacerdote, la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. Después viene un segundo proceso de poblamiento, un tercer proceso de poblamiento, ya porque Francisco de la Voz de Ríos murió al poco tiempo, murió como 5 años después que se fundó Guarena y toda una serie de ciudades muy cerca de lo que es Caracas. Y después viene un segundo proceso de poblamiento y de fundacional que lo emprendieron los padres dominicos. Y mucho después los padres jesuitas, muy hacia el sur de Venezuela. Okay. ¿Qué papel jugaron los llamados encomenderos en el trato diario y la explotación de la mano de obra originaria? Bueno, como ya dijimos, ya los encomenderos estaban obligados a no maltratar a sus indígenas por una bula papal y una cédula real, donde decía que no debían ser maltratados, no debían ser esclavizados. Pero esa bula papal salía del Vaticano, muy lejos de nosotros,
y la cédula real salía de un palacio en Madrid, en España, salía hasta acá, muy lejos también de nosotros. O sea que se cumpliera la ley, lo que decía el rey o lo que decía el papa de aquí a allá, era muy difícil. Por lo tanto, aquí generalmente los encomenderos se las arreglaban para violar tanto las disposiciones del papa como las disposiciones del rey sobre el maltrato y la esclavización de la población indígena. Ok. ¿Qué era exactamente un pueblo de indios o pueblo doctrina y por qué la corona española sintió la necesidad de crear uno en este valle? Bueno, ya más o menos viendo lo mismo, de los pueblos de doctrina fueron para eso, para concentrar población indígena dispersa en las encomiendas que estaban ubicadas en todo este territorio. Y se decide que acá había encomiendas suficientes dispersas para formar un pueblo de doctrina, y es así como se coge Guarena, este pequeño valle, para fundar esta ciudad o este pueblo de doctrina, para facilitar el proceso de adoctrinamiento de la población indígena originaria. Ok, llegamos a la fecha clave. 14 de febrero de 1621, ¿qué ocurrió exactamente el día y qué autoridades ordenaron la creación formal de nuestro pueblo? Bueno, en ese recorrido que comenzaron este gobernador de Caracas, de la provincia de Caracas, Francisco de la Hoz de Río, y por la parte eclesiástica el padre Gonzalo de Angulo. Ambos son los que llevan el proceso de fundacional de ciudades en todo este territorio, pero en cada punto, en cada sitio se apoyaban en una autoridad muy local, que era en este caso lo que llaman un juez poblador, llamado Pedro Gutiérrez de Lugo, que era el juez poblador por la parte civil, y por la parte eclesiástica el sacerdote o presbítero Gabriel Mendoza, o de Mendoza. Entonces también ya en cada sitio específico donde se fundaba había un juez poblador y un representante de la iglesia. Ok. Y en Guarena que le correspondió esa fecha. Pues. La historia menciona a Pedro Gutiérrez de Lugo y Gabriel Mendoza, presbítero Gabriel Mendoza. ¿Cuál fue específica y el mandato de cada uno de ellos en nuestra fundación? Bueno, hacer el registro, precisamente hacer el registro del sitio donde se funda en nombre de Dios y del Rey, por supuesto, o sea, se va a decir en el nombre del de Dios Todopoderoso, y el Rey Felipe III, Rey de España y de las Indias, porque así se le llamaba, Rey de España y de las Indias, se funda la ciudad y se le da el nombre de una vocación cristiana, o mariana, mejor dicho, que era Nuestra Señora de la Copacabana, que era una vocación que nació en lo que hoy es Bolivia, pero a su vez de un sitio que ya era sagrado para los pueblos incas, que era el lago de Titicaca. Había un punto ahí que era llamado Copacabana, donde se adoraba a una imagen en ese sitio, de una piedra que estaba ahí, y después cuando se le da el nombre, cuando están los colonizadores, los conquistadores, se le da el nombre de Nuestra Señora de Copacabana. Esa imagen y esa vocación mariana es traída a Caracas, y el que fungía de capitán o de gobernador de la provincia de Caracas, Fernando de la Hoz de Río, Francisco de la Hoz de Río, perdón, era devoto de la Nuestra Señora de la Copacabana, tenía devoción, él y su esposa, a esa imagen que estaba ubicada ya en la iglesia de Caracas, en la iglesia de la Catedral de Caracas. Pero es por eso que él, como era devoto, cuando funda Guarenas, por la parte civil, le da el nombre de esa vocación cristiana de mariana de Nuestra Señora de Copacabana, que se remonta al antiguo virreinato del Perú. Ok. El pueblo fue bautizado como Nuestra Señora de la Copacabana de las Guarenas. ¿Por qué se eligió una vocación o quechua para un pueblo en Venezuela? Bueno, sí, ya lo dije, porque el gobernador Francisco de la Hoz de Río era devoto de la Copacabana. Incluso sabía que ya había hecho milagros en Caracas, y entonces durante las epidemias había salvado a la ciudad, y por lo tanto se trae la idea de colocarla acá. La imagen llega muy posteriormente. Ok, esas fueron nuestras preguntas. Muchas gracias por responderlas, por venir. Gracias.